Bien, espero que estén viendo la presentación de la parte que corresponde al empuje hidrostático, pero al cálculo por componentes. Sí, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, miren, vimos la vez pasada que el cálculo del empuje hidrostático algunas veces es conveniente realizarlo o llevarlo a cabo por componentes. La vez pasada vimos un ejemplo en donde se trataba de una compuerta plana inclinada, en donde se calculó el empuje hidrostático también por componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, aquí en la figura 2.9, la que está presentada del lado izquierdo, en el inciso A, es una figura en donde observen ustedes que el nivel del líquido, ¿sí?, está por encima de la superficie que se va a analizar, ¿sí? La superficie es una superficie inclinada que voy a marcar en color verde, ¿sí?, que está ubicada a una determinada profundidad. Entonces, sobre esta superficie, lo que queremos hacer es calcular las componentes horizontal y vertical del empuje hidrostático. Bien, lo que hicimos en ese ejemplo fue, si recuerdan ustedes, proyectar la superficie horizontal, la superficie, perdón, inclinada sobre un plano vertical y trabajarla como si se tratase de una superficie plana vertical, ¿sí? Y trazamos el diagrama de distribución de presiones y, bueno, eh, determinamos el volumen de ese diagrama para obtener el empuje hidrostático. Su punto de aplicación va a ser el centro de gravedad de ese eh, volumen del diagrama de distribución de presión, ¿sí? Entonces, de esa forma se calculó el empuje, la componente horizontal. Bien, para la componente vertical, si recuerdan, lo que se hizo fue calcular el peso del volumen de líquido, está contenido por encima de esa superficie inclinada y calculamos todo este peso de líquido. Eso fue lo que vimos en el ejemplo de la clase pasada. Bueno, esto que estoy diciendo solamente así lo podemos llevar a cabo para cuando el nivel del agua está por encima de la superficie inclinada. En ocasiones, la superficie inclinada, ¿sí?, y la superficie del agua se encuentran en posiciones diferentes, como la que se muestra en el inciso B, ¿sí? Bueno, antes de seguir con el inciso B, para el caso del inciso A, estas condiciones a las que me refiero, es decir, cuando el ángulo que forma el nivel del líquido con respecto del plano inclinado es un ángulo menor de 90 grados, la componente vertical la vamos a calcular de esa forma, ¿sí?, como el peso del volumen de líquido que está por encima del plano inclinado. Pero cuando el ángulo es mayor a 90 grados y obviamente menor a 180 grados, o hasta incluso también en esas condiciones, y como vamos a ver en el ejemplo siguiente, eh, para el caso de la componente horizontal, pues sigue siendo válida la proyección de la superficie vertical, perdón, de la superficie inclinada. Hay que proyectarla sobre sobre un plano
vertical. Y de ahí se vuelve a calcular el volumen de este diagrama para obtener la componente horizontal. Hasta ahí, pues no debe haber algún problema. Sigue siendo prácticamente lo mismo que en el caso anterior. Sin embargo, para condiciones en donde el nivel del agua o del líquido cualquiera, por decirlo de esta manera, está actuando por abajo de la superficie inclinada, como lo muestra la figura 2.9b. Me estoy refiriendo a este caso en donde observen, se requiere conocer el empuje hidrostático que actúa en esta superficie plana inclinada, pero cuando se tiene el nivel del líquido formando un ángulo mayor a 90 grados, hasta incluso los 180 grados. ¿Qué pasa con esas condiciones? Bueno, si observan, el nivel del líquido está por encima de la superficie en color verde inclinada. Esto va a generar un empuje ascendente, ¿sí? Cuya magnitud va a depender del nivel del líquido al cual está situado ese líquido que está actuando en la superficie plana inclinada. Entonces, ahora lo que debemos de hacer es calcular el volumen que se estaría generando por encima de esa superficie inclinada. Ese volumen se le conoce como volumen virtual de líquido, ¿sí? Entonces, lo más complicado para, para el análisis de estos casos es determinar ese volumen denominado virtual de líquido, ¿sí? Dado que el empuje se va a generar ahora hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, eso es lo que hay que tener presente en estos casos. Y la manera de determinar esa fuerza vertical, pues es calculando el volumen, el peso del volumen de líquido virtual que está por encima de esta superficie inclinada. Entonces, para calcular ese empuje, tendríamos que determinar el peso de este volumen virtual de líquido. Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo siguiente. El punto de aplicación del empuje vertical ascendente va a estar situado en el centro de gravedad del volumen virtual de líquido. Entonces, eso es lo que trata de explicar aquí el segundo párrafo de esta lámina, en donde se indica que cuando sucede que el ángulo es mayor de 90 grados hasta 180 grados, como es el caso que vamos a ver a continuación, la fuerza vertical estará dirigida de abajo hacia arriba y habría que calcular el peso del volumen virtual de líquido que estaría desarrollándose por encima de esa superficie inclinada, ¿sí? Y las presiones en este caso son ascendentes. Y observen también algo importante. El volumen virtual de líquido tiene como límite el nivel que alcanza el líquido aquí a establecerse y que viene señalado aquí con trazo discontinuo. El nivel del líquido, ¿sí?, es este de aquí. Este es el líquido realmente existe. Y acá en color amarillo con trazo discontinuo estoy presentando para tener una referencia de hasta dónde alcanza el nivel de líquido en ese esquema.
Y acuérdense ustedes que la presión depende de la profundidad. Entonces, la presión a esta profundidad va a depender del líquido y de la profundidad a la cual se está analizando el punto de análisis del elemento analizado. Lo mismo acá, en el extremo más bajo, pues la presión va a depender de esa profundidad, ¿sí? Y entonces habrá que hacer referencia a esa profundidad. Y esa acción viene representada por ese volumen virtual de líquido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si no, voy a pasar al ejemplo de aplicación. Entonces, si no hay preguntas, vamos a resolver ahora este caso del ejemplo 2.9. Se trata de una compuerta rectangular. Tiene 3 metros de ancho. Esa compuerta rectangular está formada por dos partes. Una primera parte, que sería la que corresponde a una superficie eh, plana vertical y que es toda esta superficie, ¿sí? A ver, hasta la articulación, ¿sí? Pero observen que está unido una parte de esa superficie mediante un brazo que conecta a el lado vertical con el lado horizontal. Este brazo es este, ¿sí? Este brazo es el que permite que la estructura trabaje como una sola pieza. Realmente la compuerta es todo esto que estoy señalando aquí. La compuerta AB, formada de dos partes. La parte AB vertical y la parte BC horizontal. Entonces, eso en realidad trabaja como una sola pieza. Si se mueve la parte vertical, pues la parte horizontal también va a sufrir movimiento. Hay que tener también presente de que esta compuerta, que tiene 3 metros de ancho, tiene un tope aquí, en este extremo, en el extremo C. Esto hace que la compuerta, un tope o apoyo, podemos llamar así. Esto hace que la compuerta pues solamente pueda girar en el sentido de las manecillas del reloj. No puede girar en sentido contrario porque ahí está indicado ese apoyo que no permite el giro en el otro sentido, ¿sí? Entonces, el giro se puede dar debido a que existe una articulación aquí en el extremo B, en el punto B, estoy señalando en color, con un color amarillo. En el punto B, ahí está indicado un eje de giro, una articulación. Entonces, siguiendo con la descripción del ejemplo, es una compuerta rectangular ABC, ¿sí? De 3 metros de ancho que pesa 410 kilos y ese peso está concentrado a 0.6 metros a la derecha del eje de giro B, ¿sí? Esto es el peso W más o menos estaría aquí concentrado a una distancia de 0.6 metros a la derecha de la articulación. 410 kilos. Ahí está indicado el peso de la compuerta, ¿sí? Ubicado a 0.6 metros a la derecha del eje de giro. Se pide dos cosas. En el inciso A,
calcular la reacción en el apoyo C para un nivel de agua H igual a 3 metros. Y en el inciso B, calcular la altura máxima antes de producir el giro de la compuerta. Es importante señalar que hay un túnel en el dibujo. Hay un túnel o un acceso que permite la comunicación de el agua que está contenida del lado izquierdo y que está comunicándose a la cámara del lado derecho. Esto es muy importante porque vamos a ver que el efecto en la presión pues va a ser muy importante el que ese túnel esté comunicando al agua del lado izquierdo con respecto al agua que está concentrada en la cámara del lado derecho, abajo de la parte horizontal de la compuerta. Sí, esto va a ser muy importante porque ahorita vamos a ver los diagramas de distribución de presiones. ¿Por qué voy a utilizar diagrama de distribución de presiones? Porque ya he comentado que en compuertas o en superficies rectangulares, lo más sencillo es calcular empujes por diagrama de distribución de presión. Bueno, entonces voy a iniciar con la solución, con el planteamiento del análisis para la solución de este ejemplo. Comenzamos con el análisis para un nivel de agua de 3 metros. ¿Sí? Entonces, aquí en la figura 2.29, que es esta que está en la parte inferior de la lámina, estoy presentando los diagramas de distribución de presiones correspondientes. La presión, ya comenté y ya se ha visto en ejemplos pasados, que depende de el líquido y de la profundidad. A la profundidad de 3 metros, ¿sí? Y si es agua, la presión vale gamma Z, es decir, 1 por 3. Y esa presión es igual a 3 toneladas sobre metro cuadrado. Ahí no hay ningún problema, ¿sí? El diagrama de distribución de presiones que estoy indicando aquí en esta figura, ¿sí? Para la parte vertical AB, lo estoy presentando aquí. Es un prisma triangular, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Con magnitud de 3 toneladas sobre metro cuadrado en la parte inferior del diagrama. La componente horizontal o en la fuerza horizontal que actúa en la superficie AB va a estar concentrada en el centro de gravedad de este diagrama. Bien, ahora, ¿qué sucede con la parte de la compuerta BC? Ya indiqué que la presión depende de la profundidad. Observen que la parte horizontal BC de 2 metros de longitud, tanto el punto B como el punto C están ubicados a la misma profundidad. Y además, hace un momento comenté que por medio de este túnel está comunicando el paso del agua del lado izquierdo a la cámara del lado derecho. Esto va a ser muy importante porque entonces el efecto de la presión va a depender del nivel del agua por encima de la superficie horizontal BC. Y por esa razón aquí estoy indicando que la presión en B al nivel de la articulación va a ser igual a la presión en C en el apoyo, ¿sí? Dado que la superficie BC es horizontal y no cambia la profundidad. Entonces, si la presión en B es igual a la presión en C, se me va a generar un diagrama
de distribución de presiones que va a ser constante, porque la presión en B es igual a la presión en C y la magnitud de este volumen del diagrama de distribución de presiones va a tener una magnitud igual a 3 toneladas sobre el metro cuadrado. ¿Qué debo hacer para calcular el empuje F2? Calcular el volumen de este diagrama. Sí, O sea, una adelante. pregunta. Adelante. ¿Por qué el diagrama de distribución de C es un rectángulo en vez de un triángulo? Acabo de indicar que, dado que aquí existe un túnel, el efecto de la presión que está transmitiendo esta profundidad de agua, ¿sí? En B, ¿sí? Dado que se está comunicando el agua del lado izquierdo con el agua contenida en la cámara del lado derecho, ¿sí? Hay continuidad en los efectos de la presión. Entonces, si a esta profundidad, la profundidad es 3 metros y la presión es 3 toneladas metro cuadrado, y aquí en esta parte del apoyo C es la misma profundidad porque también hay agua abajo de esa superficie horizontal BC, el efecto de la presión es la misma. La presión en B es igual a la presión en C. Si la presión en B es igual a la presión en C y no cambia, entonces es constante el diagrama de distribución de presiones. ¿Por qué? Pues porque la presión depende del líquido y de la profundidad. No cambia ni el líquido ni la profundidad en B ni en C. El diagrama entonces es constante. Ok, o sea, digamos que la presión que llega a C ya no va incrementando, sino que llega directo como a Así 3 es, toneladas metro. Ok, así vale, es, así gracias. es, así es. Muy bien, entonces, si esto ya se entendió, lo que resta, pues, es calcular el volumen de ambos diagramas de distribución de presiones, ¿sí? Entonces, aquí para la fuerza hidrostática F1, hay que calcular el volumen del diagrama que corresponde al prisma triangular, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de ese prisma triangular? Base, 3 toneladas metro cuadrado, por altura, 3 entre 2. Eso es lo que viene representado por este término, ¿sí? 3 por 3 entre 2, eso es igual a 3 al cuadrado entre 2. Y por el ancho de la compuerta, que es de 3 metros. Si hacen operaciones, eso resulta 13.5 toneladas. Ya se acabó el cálculo del empuje hidrostático F1. F2, ¿cómo lo calculamos? De igual forma, determinando el volumen del diagrama de distribución de presiones, que en este caso es un prisma rectangular. Entonces, sería igual a 3 toneladas sobre metro cuadrado, que es la altura de ese prisma rectangular, por el largo de 2 metros y por el ancho de 3 metros. Eso da un resultado de 18 toneladas. ¿En dónde van a estar concentrados los puntos de aplicación de ambos empujes hidrostáticos? Ya lo hemos hecho calculando el centro de gravedad del volumen del diagrama de distribución de presiones, ¿sí? Ahora, es importante también ir teniendo bien claro en qué es lo que vamos a hacer más adelante. Aquí lo que se pide es calcular la reacción en C. Es lógico pensar que la reacción en el apoyo C va a tener que hacer en este sentido, porque si no, la compuerta estaría girando, ¿sí? Entonces, si hubiese
Si hubiese el caso de que obtenemos la reacción al revés, pues eso indicará que entonces la compuerta girará con ese nivel de agua de 3 metros y que necesitamos una fuerza hacia arriba en el apoyo C para mantenerla en esa posición. ¿Sí? Pero si damos por un hecho de que no está girando esa compuerta, ¿sí? Con ese nivel, entonces la reacción en el apoyo C deberá ser hacia abajo, ¿sí? Bueno, y también, ¿cómo vamos a calcular esa reacción? Pues lo más sencillo es obtener, bueno, no más sencillo, sino lo que hay que hacer es tomar momentos respecto de este punto que corresponde a la articulación. Entonces, si voy a tomar momentos respecto a la articulación B, me conviene calcular el punto de aplicación del empuje horizontal, ¿sí? No me conviene representarlo a partir de la superficie del agua, sino me conviene indicarlo a partir de la base del diagrama de distribución de presiones, ¿sí? Es decir, a 1/3 de la altura de ese prisma triangular, ya no a partir de los 2/3. ¿Sí? Entonces, cuando queramos calcular puntos de aplicación, es bien importante tener identificado qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? O para qué vamos a utilizar ese punto de aplicación. En algunos casos, me conviene representarlo a partir de la superficie libre del líquido. En otros casos, a partir de la base del volumen del diagrama de distribución de presiones. ¿Sí? Entonces, por esa razón, aquí estoy ahora utilizando el 1/3 de la altura y ya no los 2/3 de la altura. ¿Sí? Bueno, para el caso, en este caso de el prisma triangular, la posición del empuje hidrostático resultante F1 queda entonces indicado como 1/3 de la altura, que son 3 metros, y eso resulta 1 metro. Entonces, a 1 metro, a partir de la base del prisma de distribución de presiones, se encuentra concentrada la fuerza hidrostática F1. ¿Qué pasa con la fuerza hidrostática F2? Pues también vamos a hacer algo similar. Es decir, voy a calcular ahora el volumen, perdón, el centro de gravedad del volumen de distribución de presiones. Como es un prisma rectangular, pues se encuentra concentrado a la mitad de la longitud, en este caso a 1/2 de 2 metros. Y esto estaría indicando, quedaría indicándose aquí como igual a 1 metro. ¿Sí? Y ese 1 metro está aquí especificado a la derecha de B. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a calcular momentos para el equilibrio, ¿sí? Voy a sacar momentos con respecto a DB e igual lo voy a igualar a 0 para el equilibrio. Y voy a tomar sentido de giro al de las manecillas del reloj como positivo, ¿sí? Bueno, entonces comienzo con el empuje hidrostático F1, igual a 13.5 por su brazo de palanca respecto de B, que es 1 metro. Y eso me va a producir un momento positivo de acuerdo a la convención que estoy estableciendo. Bien, el peso de la compuerta, si recuerdan, era de 410 kilos y estaba concentrado a la derecha de la articulación. También ese peso, que aquí lo voy a indicar, peso W, ahí está el peso W, ¿sí? Me va a producir un momento de giro positivo de acuerdo a la convención que yo establecí.
por su brazo de palanca, que es 0.6 metros, ¿sí? A la derecha de la articulación. Bien, seguimos el análisis y el planteamiento de los momentos. Siguiente fuerza es la fuerza F2 de 18 toneladas, ¿sí? Por su brazo de palanca que acabo de indicar es de 1 metro respecto de B. Esa fuerza va a tener un momento negativo en el sentido de giro, contrario al de las manecillas del reloj. Finalmente, la reacción en C, que está indicada aquí en la flechita hacia abajo en color rojo, ¿sí? Y que estoy poniendo ahí como reacción en C, me va a producir un momento positivo, ¿sí? A la hora de multiplicar la reacción por su brazo de palanca, que son 2 metros, respecto de B, e igualo a 0. ¿Sí? Despejo de esa ecuación y obtengo la reacción en C. Y esa reacción es de 2.13 toneladas. Si quieren hacer esa operación, adelante. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Inciso B. Se pide ahora calcular la altura máxima. Bueno, entonces ya llegamos a la conclusión de que con esta altura de 3 metros de nivel de agua, no se va a abrir la compuerta y va a haber una reacción en C, en este sentido, hacia abajo, cuya magnitud va a ser igual a 2.13 toneladas. Esa es la respuesta. Bien, pasamos ahora al inciso B, que consiste en determinar entonces si no se abre la compuerta con ese nivel. Ahora lo que se pide es lo siguiente. Pide determinar entonces cuál es la carga o el nivel máximo antes de que se abra la compuerta. ¿Sí? Entonces, la condición máxima es la siguiente. Debemos de cumplir todavía, seguir cumpliendo con esta condición, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando la compuerta está a punto de abrir, la reacción en C va a desaparecer. Eso les tiene que quedar también bien clarito, ¿sí? Para cuando la compuerta está a punto de girar, la reacción en C va a desaparecer. Por eso mismo, dentro del análisis para este otro inciso, no voy a tomar en cuenta la reacción. No es de que se me haya olvidado en el análisis, ¿sí? Sino, repito, para cuando la compuerta está a punto de abrir para una carga máxima, la reacción en C desaparece, ¿sí? Entonces, como la incógnita es el nivel H de agua, ¿sí? Pues la voy a dejar como variable en el análisis. Y yo sé, aquí está el análisis, que como desconozco cuánto vale H, pues voy a tomar o a
hacer el análisis en términos de esa variable H. ¿Sí? Entonces, el diagrama de distribución de presiones lo trazo y indico que la presión en el fondo del diagrama pues es igual a gamma H. No sé cuánto valga H, pues es lo que quiero calcular. Y determino el diagrama de distribución de presiones para obtener la fuerza hidrostática. Esa expresión pues viene dada como H cuadrado entre 2 y por 3. ¿Sí? El punto de aplicación de ese empuje hidrostático ya había comentado que se encuentra ubicado a 1/3 de la altura. Pues la sigo indicando así en términos de la variable. El diagrama de distribución de presiones en la parte horizontal pues sigue siendo un prisma rectangular con magnitud de la presión igual a gamma H, como aquí está indicado. ¿Sí? Y también lo represento aquí esa magnitud en términos de la variable H. No olvidar que la gamma es la del agua y que vale 1. Entonces, por esa razón, aquí solamente aparece H y no aparece gamma H, que es la presión. Entonces, gamma ya es de 1, con 1 tonelada sobre el metro cúbico. Por H, pues quedaría H. Por 2, que es la longitud de la parte horizontal BC, y por 3, que es el ancho de la cuerda. Entonces, eso resulta 6H. Y la posición del empuje hidrostático F2 respecto del punto B sigue siendo 1 metro. ¿Por qué? Pues porque esa no depende de H, depende de la magnitud de la distancia BC. Y BC es de 2 metros, entonces la fuerza F2 está a 1 metro de BC. ¿Sí? Y a la derecha del apoyo B. Bueno, ya tengo el análisis. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? no entiendo bien por qué el valor de la presión va a ser la altura del diagrama de abajo, del rectangular. Desde el inciso anterior comenté que la presión aquí en B es la misma presión aquí en C, porque hay agua de este lado que está comunicándose a este otro lado. El efecto del agua del lado izquierdo va a ser el mismo efecto del lado derecho en cuanto a distribución de presión se refiere. Si el nivel del agua en el apoyo B hasta ese apoyo es H, entonces la presión es gamma H. Y esa magnitud queda representada aquí. ¿Sí? Si el agua da vuelta y entra por este túnel a esta misma profundidad, la presión pues va a depender de este nivel de agua que hay aquí. Si este túnel estuviera totalmente tapado, entonces la presión hidrostática en B y en C, en la parte horizontal, sería igual con 0. Pero como está comunicándose el efecto del agua del lado izquierdo, pues va a tener la misma presión a ese mismo nivel, ¿sí? A este mismo nivel, la presión va a ser la misma del lado izquierdo que la del lado derecho, ¿sí? Porque la profundidad no cambia, ni tampoco el líquido. ¿Sí estamos bien? Sí, creo que sí. ¿O tienes todavía hay duda? Porque el creo que sí, no estás muy convencida. ¿Sí? Sí, es que entiendo que la presión va a ser constante, por lo que usted dice que en B y en C se mantiene igual. Uh-huh. Lo que no entiendo es por qué la profundidad es esa que H, aparece ahí. Ajá, pues H. porque por lo mismo,
La profundidad a este nivel, me refiero profundidad desde el punto de vista de presión hidrostática, ¿sí? Va a depender, la presión aquí va a depender de esta altura, ¿sí? A ver, quizá lo que te está causando problema es de que aquí está indicado un muro que aparenta que está aislando la parte del lado izquierdo con respecto de la parte del lado derecho. Este muro, ¿sí? Solamente sirve de apoyo a la compuerta, pero, repito, en ese muro existe un túnel que está comunicando el agua que está ubicada aquí de este lado y que aquí también hay agua, ¿sí? Cuyos efectos van a depender de lo que exista del lado izquierdo. Entonces, el agua no está aislada la parte de la cámara del lado derecho con respecto a la cámara del lado izquierdo. Estoy hablando de izquierdo y derecho, ¿sí? Aquí. Y de este lado, del lado derecho, en donde también hay agua. ¿Sí? Entonces, el efecto, como el agua se comporta como un medio homogéneo, ¿sí? Las partículas del líquido están interconectadas entre sí, los efectos también se manifiestan de la misma manera. Si estuviéramos aislando la cámara del lado izquierdo de la cámara del lado derecho, ahí no tendría ningún efecto esa carga H que estoy marcando ahí en el esquema de distribución de presión. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Profesor, entonces, por así decirlo, ¿esto se debe a que existe el túnel? O sea, si fuera Así es. otra disposición o otro espacio, cambiaría totalmente el diagrama. Claro, desde un principio les estoy comentando de que aquí hay un túnel, ahí está el túnel, ¿sí? Que está conectando el agua. Este túnel está conectando el agua. Desde un principio se los indiqué del lado izquierdo con el volumen del líquido que está del lado derecho. Si ese túnel no existiera, entonces este diagrama del lado derecho que estoy manejando como un rectángulo no existiría, porque si está aislado la parte de la izquierda del lado derecho, entonces aquí la presión sería cero. ¿Sí? Porque ¿cuál nivel ahora cuál profundidad agarro si ya está tapado el túnel? Ya estoy impidiendo. Ya estoy impidiendo el efecto de la conexión de las partículas del lado izquierdo con las del lado derecho. ¿Vale? Tengo otra duda rápida. Sí, adelante. En el inciso B, cuando nosotros estamos determinando F1, lo que estamos haciendo es sacar el volumen del diagrama, ¿no? Del triángulo. Y en este caso tenemos h cuadrada porque tanto la altura como la base es h. En este caso estamos, digamos, obviando que es h porque como tenemos agua, la La gama densidad es 1. Ajá, es 1. Pero en este caso, si tuviéramos aceite, la expresión para determinar F1 cambiaría, ¿no? En el inciso B. Claro, así es. Sí. Ok, era todo. Gracias. Y ahí tendríamos que determinar que seguir manteniendo la gama como variable. Bueno, no como variable, sino ya no como 1, sino con el valor correspondiente. Sí, claro. Ok. Así es. Gracias. Sí. Okay. Bueno, entonces, siguiente paso, sacar momentos respecto de B. ¿Sí? Entonces, comienzo a sacar momentos. Igual establezco una convención positiva. Por ejemplo, yo establecí la convención positiva de giro
en el sentido de las manecillas del reloj. Y comienzo con la fuerza hidrostática F1 por su brazo de palanca. Entonces, 3 medios es igual a 1.5 de H cuadrada. Eso es F1. Y por H3, ese es el momento, ¿sí? Positivo respecto de B. Continúo con la fuerza F2 por su brazo de palanca. Me va a producir un momento negativo, ¿sí? Que aquí lo tengo indicado. Entonces, menos 6H por 1, eso es el momento del siguiente empuje. El punto 41 por el punto 6 es el peso de la compuerta, ¿sí? Por su brazo de palanca que en el enunciado nos están indicando que está concentrado a punto 6 a la derecha de B. Entonces, esa fuerza por su brazo de palanca, el peso W por su brazo de palanca, me va a producir un momento positivo. Entonces, aquí lo tengo representado. Todo esto ya lo deben saber de estática. Y ya nada más lo estoy aplicando aquí a un caso de empuje hidrostático en superficies planas. E igual a 0 para el equilibrio. A ver, les he pedido de favor que si no van a intervenir, apaguen su micrófono. Brenda levantó la mano, no sé si va a intervenir. Fue de hace ratito, perdón. Ah, ok, va. Ok, entonces continúo aquí con el planteamiento. ¿Sí? Entonces, ya tengo esta ecuación y lo igualo a 0. Observen muy bien que no estoy tomando en cuenta la reacción por lo que les comenté desde el principio de este inciso B. La reacción no la voy a considerar, la reacción en C, porque estoy considerando que la compuerta está a punto de girar. Entonces, en el momento en que está a punto de girar, la reacción en C desaparece, ¿sí? Y de ahí, pues ya desarrollo algebraicamente y llego a esta ecuación de tercer grado. La resuelvo, ¿sí? Voy a tener una solución con dos soluciones, perdón, positivas y una negativa, de acuerdo al signo, a los signos que se están teniendo aquí, dos signos positivos y una negativa. Entonces, es una ecuación de tercer grado, tiene 3 raíces, 2 de ellas positivas y una negativa. Una solución va a ser a un nivel de agua muy pequeño y otra va a ser con un nivel de agua más grande, ¿sí? Hace rato vimos que para una altura de 3 metros, la compuerta no giraba en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la solución que tengamos para una altura H menor a 3 metros es una solución para esta ecuación, más no para el problema que estamos resolviendo. La solución debe ser para una altura H mayor a la que teníamos en el inciso A, es decir, mayor a 3 metros. Y esa solución resulta para 3.44 metros. Si ustedes calculan las raíces de esta ecuación de tercer grado, una de ellas, la positiva más grande, va a ser de 3.44 metros. No sé si alguien ya lo checó o bien, como pueden comprobar, pues simplemente sustituyan este valor en esta ecuación de tercer grado y les tiene que dar aproximadamente 0. Si lo checan, por favor, a ver si está bien calculado.
que da este resultado igual a 0 aproximadamente. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ya si ustedes tienen curiosidad por resolver esa ecuación y obtener las otras dos raíces, pues bueno, ya será otra solución, pero que no es la que corresponda a la solución de este problema en particular. Vuelvo a repetir, será una solución para la ecuación de tercer grado, más no para el caso que estamos resolviendo. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas al respecto, este fue ya el último ejemplo que vimos de empuje hidrostático en superficies planas. Les voy a compartir ahora la presentación para el análisis de ahora empuje hidrostático en superficies curvas. ¿Sí? De aquí en adelante vamos a ver ahora puros casos de superficies curvas. Ya terminamos con empuje hidrostático en superficies planas. Bien, la manera en la que vamos a plantear la solución, el análisis y la solución de superficies curvas, empuje hidrostático en superficies curvas, lo más fácil es resolverlo por componentes. ¿Sí? Pues vamos a calcular una componente horizontal y una componente vertical. Y si queremos saber la magnitud de la fuerza hidrostática resultante, pues tenemos que calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. FH2 al cuadrado más FB2 al cuadrado, perdón, más FB al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Bueno, para poder calcular la componente horizontal, vamos a prestar atención al caso de la superficie que viene indicada del lado izquierdo en la figura 2.10. Es decir, esta superficie curva que estoy remarcando aquí con un color verde, en donde observen ustedes que el nivel de el líquido, que puede ser agua o cualquier otro líquido, está por encima de esa superficie curva AB. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para analizar por componentes el empuje hidrostático de esta superficie curva? Primero, proyectar la superficie curva AB en una superficie plana vertical, cuyo resultado sería la línea que estoy indicando aquí como A'B, ¿sí? Y de ahí calcular o dibujar el diagrama de distribución de presiones, ¿sí? A partir, obviamente, de la superficie del líquido. La superficie de análisis tiene o está ubicada a una determinada profundidad. Entonces, el diagrama comienza desde la superficie del líquido, pero solamente, y esto ya también lo hemos visto, la parte del diagrama de distribución de presiones que tiene influencia en la proyección vertical de la compuerta es esta parte que estoy remarcando aquí y que correspondería en este caso a un prisma trapecial para calcular la componente horizontal. Y ya sabemos que en el centro de gravedad de ese prisma trapecial, en este caso, estaría concentrada la fuerza horizontal. ¿Qué hacemos para calcular la componente vertical? Pues en este caso estaría muy simple porque habría necesidad de calcular el peso de todo este volumen de líquido que está por encima
de la superficie curva AB. ¿Sí? Calculamos el peso de todo este líquido y ese peso me estaría indicando ya la magnitud de la componente vertical. ¿Dónde estaría concentrada esa fuerza vertical? En el centro de gravedad de ese volumen de líquido que está por encima de esa superficie. ¿Qué pasa ahora si la superficie curva tiene estas otras condiciones diferentes a las anteriores? Ahora observen que el nivel del agua, ¿sí?, está ubicado acá. ¿Sí? Ya no está por encima de la superficie curva AB. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos para calcular la componente horizontal? Ahí no debe haber problemas porque simplemente proyecto la superficie curva AB en una superficie vertical AB'. ¿Sí? Y trazo el diagrama de distribución de presiones, que yo sé va a comenzar desde 0. Aquí lo indico con trazo discontinuo, y la parte del volumen del diagrama que tiene efecto solamente en la superficie curva proyectada en una vertical, vuelve a ser un trapecio para este caso. ¿Sí? Entonces vuelve a ser un trapecio. Ahí está el trapecio. ¿Cómo calculo la componente horizontal? Pues ya lo hemos visto. Determino el volumen de ese prisma trapecial y para el punto de aplicación, centro de gravedad de ese trapecio. Se acabó. Ahora, ¿qué sucede con el empuje, la componente vertical? Y otra vez viene el caso parecido al que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Observen que el agua pues está, o el líquido está actuando por abajo de esa superficie curva AB. El empuje entonces va a ser ascendente, ¿sí? Ascendente. Y para calcular ese empuje, ¿sí?, el empuje va a ser función de la profundidad del líquido, ¿sí?, en contacto con la superficie curva. En este punto o en estos puntos que estoy señalando, la presión va a ir siendo diferente y aumentando conforme a la profundidad. ¿Cuál profundidad? Pues otra vez tengo que hacer referencia a el nivel que tengo de líquido del lado izquierdo. Tengo que hacer referencia a esa posición porque la presión va a depender de esa profundidad, ¿sí? Esa profundidad. Entonces tendría yo que sacar el volumen virtual, volumen de líquido virtual, que estaría desarrollándose aquí por encima de esa superficie curva. Y tendría yo que calcular el peso de este volumen virtual de líquido concentrado en el centro de gravedad de esa misma figura para poder determinar la componente vertical. Y de esa forma tendría yo la solución. No sé si haya preguntas hasta aquí, sino para pasar al ejemplo. Bueno, paso al ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 2.10. Dice aquí que el cilindro de la figura, imagínense un cilindro horizontal, o sea, un cilindro que está presentándose ahí en la figura 231, un cilindro horizontal de diámetro 2,44 metros y un ancho perpendicular al plano del dibujo igual a 3,05 metros. Entonces, se trata de un cilindro horizontal.
está apoyado en el punto A. El punto A no es una articulación, simplemente es un apoyo. Este es el punto que se refiere el enunciado. Eso es A, ¿sí? En ese punto de apoyo A, no se deja pasar el agua en ningún sentido. Y el cilindro no puede girar. La pregunta es, ¿qué peso mínimo W debe tener el cilindro para mantenerlo en la posición indicada en la figura? Puesto que el cilindro no puede girar, solamente puede moverse en el sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Se va a considerar un coeficiente de rozamiento mu igual a 0.15 para la compuerta y el contacto con la pared vertical. Esto también ya vieron en física, en sus asignaturas de física utilizaron coeficientes de rozamiento o coeficientes de fricción para determinar la resistencia al movimiento de un sólido. Esto es algo muy similar, ¿sí? Bueno, entonces se pide calcular el peso mínimo que debe tener el cilindro para que no se levante esa compuerta o ese cilindro, ¿sí? Vamos a ver más adelante la estructura que estoy aquí indicando como vertedor, ¿sí? Un vertedor. Entonces, eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes, cómo analizar el funcionamiento hidráulico de una estructura denominada vertedor que se utiliza en la descarga de las presas de almacenamiento de agua. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, una aplicación de superficies curvas es en compuertas circulares que se proyectan o se manejan, se utilizan en las presas de almacenamiento. Bueno, ¿qué hacemos para calcular? En principio, lo que se quiere es determinar las fuerzas que actúan en el cilindro. Esas fuerzas van a ser la componente horizontal del empuje hidrostático. ¿Qué hago? Pues esa superficie circular la voy a proyectar en la parte vertical, solamente de la parte que está en contacto con el líquido. Entonces proyecto la superficie curva, ¿sí?, sobre una vertical y trazo el diagrama de distribución de presiones. ¿Sí? Si la profundidad es 2,44 metros y es agua, el líquido, pues la presión en el fondo vale 2,44 toneladas sobre metro cuadrado. Aquí está. Calculo el volumen de ese prisma triangular para calcular FH. ¿Sí? Base, 2,44 toneladas sobre metro cuadrado. Por altura, 2,44. Entre 2 por ser un triángulo. Entonces, eso queda representado por este término. Base por altura entre 2. Y por el ancho de 305 para calcular el volumen. Eso resulta 9,08 toneladas. Acabamos con ese cálculo. No necesito calcular punto de aplicación de ese empuje hidrostático porque hay que tener muy bien presente que este cilindro no puede girar. Entonces no voy a hacer el análisis de momentos, sino por suma de fuerzas verticales. Por eso, en este caso, no nos interesa saber el punto de aplicación de ese empuje hidrostático. Si quisiéramos, por curiosidad, conocer a qué distancia está actuando esa componente horizontal, pues determino el volumen de ese prisma triangular. Ya sabemos, 1/3 de la base o 2/3 de la altura. Perdón, 1/3 de la altura medido a partir de la base o bien 2/3 de la altura medido a partir de la superficie del líquido. La componente vertical
del empuje hidrostático, ¿sí? Quizás aquí no sea muy claro cómo se obtuvo ese diagrama. Lo voy a dibujar a continuación. Miren, para ello, yo recomiendo que hagan el siguiente análisis. La parte del cilindro que tiene contacto con el agua es esta parte que estoy remarcando en color rojo. Todo lo demás no tiene ningún contacto con el agua, ¿sí? Bueno, aquí es importante señalar lo siguiente. De la parte que estoy ahorita que voy a señalar, voy a dividir para que no me cueste tanto trabajo, voy a dividir la parte que está en contacto con el líquido, la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Es decir, voy a analizar primero cuál es el líquido que está por encima de la superficie curva y que en este caso es todo esto que voy a remarcar en azul. Todo esto es el peso del agua que está por encima de la superficie superior curva, ¿sí? Todo esto es agua. Pero ¿qué sucede de la mitad de ese cilindro hacia abajo, de la parte que está en color rojo? Pues también está en contacto con el líquido, pero ¿qué sucede? Hay un empuje vertical hacia arriba. Si yo indico cuál es el efecto del empuje vertical ascendente, tendría yo que considerar cada punto de la superficie curva en contacto con el líquido. Tengo que ir haciendo referencia hasta el nivel del agua correspondiente a los 244 metros, porque la presión en cada uno de estos puntos estoy señalando en contacto con el agua y la compuerta, ¿sí? La presión va a depender de esa profundidad. La profundidad pues va siendo cada vez más grande hasta este punto de aquí. Entonces, miren, ¿se acuerdan ustedes que tenía yo indicado la parte de el agua que actuaba hacia abajo en color azul y que ya remarqué aquí? También estoy remarcando toda esa parte de color azul actúa hacia abajo y la parte que marqué en color verde es la parte que actúa hacia arriba. Si yo sumo los dos efectos del peso del líquido actuando hacia abajo con el peso del volumen virtual en color verde actuando hacia arriba, ¿qué es lo que quedaría? ¿Sí? Quedaría este efecto, se elimina con la parte de el agua está ubicada en la parte superior. ¿Qué es lo que quedaría finalmente? Pues lo que quedaría finalmente sería precisamente la mitad de la circunferencia del cilindro, mejor dicho, ¿sí? Y además actuando hacia arriba, ese empuje vertical. ¿Cómo calcularíamos esa fuerza vertical? Pues la calcularíamos como el volumen de esa media circunferencia y lo multiplicaríamos por el ancho de el cilindro para obtener su volumen. Entonces, aquí estoy indicando precisamente la ecuación. ¿Cómo calculo el empuje vertical ascendente?
calculando el peso del volumen del líquido virtual. ¿Sí? Y ese peso de volumen del líquido virtual viene dado por gamma, el área de la mitad de la circunferencia por el ancho. Y aquí lo indico, gamma 1, el diámetro es 244 al cuadrado por pi entre 8 por ser la mitad de una circunferencia y por el ancho 305. Resulta 7.13 toneladas. Ya tengo la componente vertical. ¿Cómo hago para calcular la fuerza de resistencia? Esto ya también lo vieron en sus cursos de ciencias básicas, cuando veían casos en donde les voy a poner, al menos a mí me lo enseñaron de esta forma y no creo que haya cambiado tanto. Los ejemplos, acuérdense que les ponían un caso así, un objeto con un peso W, ¿sí? Y que lo querían jalar aquí mediante un cable con una fuerza F constante. Y les pedían calcular la fuerza de resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculaban esa fuerza de resistencia? ¿Sí? Si esto era W, que es la fuerza perpendicular a la fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento era igual a al valor del coeficiente mu por la fuerza perpendicular a la de resistencia. ¿Sí? Así se calculaba la fuerza de fricción. Pues es lo que vamos a hacer aquí, igualito, nada más que ahora tenemos una superficie cilíndrica, en la cual ahora el desplazamiento va a ser hacia arriba. Entonces la fuerza de resistencia, cuando esté a punto de moverse, será hacia abajo. Esa fuerza de resistencia que se opone al movimiento, ¿sí? Y la fuerza de resistencia viene dada por el coeficiente de rozamiento mu, por la fuerza perpendicular a esa fuerza de resistencia, en este caso, la fuerza horizontal. Entonces, aquí viene señalado esa magnitud, que vale mu por la fuerza horizontal de 908. El resultado es 1.362 toneladas. Bien, ¿qué más hago? Pues lo que sigue es hacer suma de fuerzas en la dirección vertical, suma de fuerzas en Z, en la dirección Z. ¿Sí? Por eso estoy indicando aquí la ecuación para el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar nada más? Las fuerzas verticales. La componente vertical, el empuje hidrostático, la fuerza que actúa hacia arriba, perdón, la fuerza debida a la resistencia que actúa hacia abajo y el peso de la compuerta que vamos a calcular y que actúa hacia abajo. Entonces, aquí indico fuerza vertical hacia arriba, menos la W, peso de la compuerta hacia abajo, menos la fuerza de resistencia hacia abajo, esas tres fuerzas, igual con 0. Ya conozco cuál es la fuerza vertical de 7.13 toneladas, la de resistencia de 1.302 y despejo el peso W y llego finalmente a este resultado. W igual a 5.77 toneladas. Ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿No? No. Bueno. Ya estamos por terminar este capítulo.
Entonces, no sé si haya alguna pregunta de la tarea. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces hay una pregunta. A ver, adelante. Bueno, a ver, déjame, abro el... Es con el respecto al segundo problema. A ver, ahorita lo abro. ¿Están viendo la tarea? No, todavía no, dice que está cargando. ¿Sí están viendo la tarea? No, está cargando. Ah, ok. Entonces, a ver. Un tantito. Déjame proyectarle. A ver, ahora sí ya deben de estar viendo la tarea. Ya, profe. Sí. A ver, el problema 2. ¿Qué tiene el problema 2? Será más para calcular la fuerza T, o sea, y cómo incluir el peso de la compuerta. O sea, tanto el peso de la compuerta, que pues, es vertical hacia abajo, tanto la fuerza T van hacia la misma dirección. El peso W actúa hacia abajo. ¿Y dónde va a estar concentrado el peso W? En el La centro. mitad, ¿no? Al centro de gravedad de la compuerta. Si es rectangular, sí es a la mitad. ¿Sí? Y la fuerza vertical dice necesaria para mantenerla en equilibrio. Puede ser, no lo sé, que esa fuerza sea también hacia abajo. No sabemos. Eso lo va a dar el análisis del problema. Entonces, W lo voy a concentrar en el centro de gravedad de la compuerta. Y T, aquí nos dice el enunciado, que está concentrado también, o estará concentrada en el centro de gravedad de la compuerta. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden plantear, aquí es importante también que les indique que hay una articulación, entonces necesariamente van a tener que tomar momentos. No lo pueden resolver solamente con suma de fuerzas verticales, porque habrá un efecto también de momento de la componente horizontal que hay que considerar. ¿Sí? Entonces, tiene que ser el análisis por momentos. Entonces, si se considera que la fuerza T necesaria para mantener esta compuerta en esa posición actúa hacia abajo, a la hora de hacer el análisis deben de tomar el momento con el sentido de giro también correspondiente. Y dependiendo del resultado, si está el resultado positivo, esto indicará que la magnitud de la fuerza T vertical es hacia abajo. Pero si diera negativo, eso indicará que la fuerza no es hacia abajo, sino es hacia arriba. ¿Sí estamos bien? Y para sacar la fuerza F, la fuerza hidrostática, esas se podría hacer con la fórmula general, ¿no? Lo pueden hacer con la fórmula general y cuidado, porque la fórmula general nos estaría dando ya la total, la fuerza total. ¿Sí? Y ya sabemos que va a estar concentrada con la fórmula, eso se calcula con la fórmula en donde interviene el YK. ¿Sí? Tendrían ustedes que calcular YK, ¿sí? Para poder obtener la ordenada al punto de aplicación de ese empuje hidrostático F. Sí lo pueden calcular con la fórmula general. Profe. ¿Sí? Y, por ejemplo, para calcularlo por medio del diagrama de distribuciones, tendríamos que sacar la longitud de esa compuerta, ¿no? Exactamente. Para Así tomar en cuenta la es. altura. Así es.
Ah, vale. Claro, así es. Que sería lo más fácil, ¿eh? El diagrama de distribución de presiones. ¿Por qué? Es una compuerta rectangular, ¿sí? Y aquí, si lo calculan de esa forma, el diagrama, a lo mejor me voy muy rápido, pero ya con lo que hemos visto, ustedes ya tienen que visualizar que el diagrama va a ser esta presión. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Bueno, el trapecio sí, pero me refiero, ¿por qué razón estoy poniendo ese trapecio así del diagrama de distribución de presiones? Ya lo vimos. La presión, ¿cuánto vale aquí? Es 1.5 toneladas metro cuadrado. ¿Y cuánto vale acá? Pues la profundidad es 3 y es agua, 3 toneladas metro cuadrado. Ya tengo la base menor del trapecio y la base mayor del trapecio, del diagrama de distribución de presión, ¿sí? Calculan el volumen de ese diagrama y también calculan el centro de gravedad de ese diagrama y ya tienen resuelto la mayor parte del problema. Es más fácil resolverlo por diagrama, pero el que quiera resolverlo por fórmula general o por componentes, también adelante. Nada más que los caminos pueden ser más complicados o más tardados. Bien, pues síganle avanzando entonces en la tarea. Seguimos viendo dudas la clase siguiente, ¿sí? Vamos a dejarle aquí y les voy a